Mira bien esta escena. Un hombre con la mirada rota y las mejillas húmedas por las lágrimas, sentado en un restaurante común, mientras alrededor de él, un grupo de personas vestidas con ropa de marca, sonrisas perfectas y gestos burlones, lo señalan como si fuera un payaso de circo. ¿Qué hizo para merecer esto? Nada. Imagina este escenario. Un pequeño restaurante en el centro de la ciudad, con mesas de madera desgastada, sillas que crujen al moverse y una luz tenue que apenas ilumina los rostros de quienes allí comen. En medio de esa atmósfera común, se sienta un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso por las preocupaciones, la espalda ligeramente encorvada por el peso de los días difíciles y una camisa a cuadros azules que ya ha visto mejores tiempos. Su plato contiene solo arroz, frijoles y un trozo de pollo. Nada más, nada menos. Pero para él es un lujo. Mientras come en silencio, tratando de no llamar la atención, algo cambia. Un grupo de jóvenes, bien vestidos, con risas estridentes y gestos arrogantes, lo notan. Comienzan a señalarlo, primero con miradas burlonas, luego con dedos apuntando directamente a su cara, como si fuera un espectáculo ridículo en un circo. No importa que esté sentado tranquilamente, que no haya dicho ni una palabra, que no haya hecho nada para molestarlos. Para ellos, su pobreza es suficiente motivo para convertirlo en blanco de sus bromas. Y no es solo una broma inocente, es humillación pura. Lo llaman mendigo, sinvergüenza, el que no puede pagar ni su propia comida. Uno de ellos incluso toma su celular y empieza a grabarlo, mientras todos ríen sin control, sin compasión, sin conciencia. El hombre intenta bajar la cabeza, cerrar los ojos, hacerse invisible, pero no sirve. Las risas lo persiguen, las miradas lo atraviesan, los dedos lo señalan como si fuera un animal en exhibición. Sus lágrimas caen sobre el plato, mezclándose con el arroz, pero nadie le ofrece un pañuelo, nadie le pregunta si está bien, nadie se detiene a pensar que quizás detrás de ese rostro cansado hay una historia que merece respeto. Pero aquí está el detalle que nadie ve. Aunque llora, aunque parece derrotado, aunque parece resignado, en su mente algo se está moviendo. Algo que no tiene nada que ver con la vergüenza o el dolor. Algo mucho más profundo, más oscuro, más poderoso. Porque este hombre no es quien ellos creen que es. Y muy pronto ellos lo descubrirán, cuando ya sea demasiado tarde. La gente en el restaurante empieza a mirar. Algunos con incomodidad, otros con indiferencia, y unos pocos con curiosidad morbosa. Nadie interviene, nadie defiende. Todos prefieren ser espectadores de esta crueldad moderna, donde el poder se mide por la ropa que llevas y el dinero que tienes en el bolsillo. Pero el hombre sigue allí, sentado, con las manos temblorosas, los hombros encogidos y una expresión que mezcla dolor con algo más. Algo que casi parece calma. ¿Cómo puede estar tan tranquilo en medio de tanta humillación? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no se levanta y se va? Porque sabe algo que ellos ignoran. Sabe que este momento, este instante de burla, será el último que vivan con esa falsa sensación de superioridad. Porque detrás de ese hombre, detrás de su apariencia humilde, detrás de su silencio, hay un secreto. Un secreto que cambiará sus vidas para siempre. Y no es una historia de venganza barata ni de milagro repentino. Es algo real, algo tangible, algo que ya está en marcha y que ellos no pueden detener. Lo que nadie sabe es que este hombre no es un simple trabajador cualquiera. No es un mendigo que vive en la calle. No es un inmigrante sin documentos ni futuro. Él es alguien que ha construido imperios, que ha salvado vidas, que ha cambiado ciudades. Pero eligió quedarse en la sombra, vivir con poco, porque aprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la paz interior. Sin embargo, hoy, después de años de silencio, después de soportar humillaciones como esta una y otra vez, algo en él se rompió. No su orgullo, no su dignidad, sino su paciencia. Y ahora, mientras ellos ríen, mientras ellos filman, mientras ellos creen que tienen el control, él está activando algo que ni siquiera ellos podrían imaginar. Porque este no es el final de su historia, es el comienzo de la suya. Y cuando todo termine, nadie volverá a reírse de él, nadie volverá a señalarlo.
porque cuando el mundo entero se entere de quién realmente es, ellos serán los que rueguen por su perdón. Y él simplemente los mirará y sonreirá. Hace más de 20 años, en una pequeña aldea del estado de Oaxaca, nació un niño cuyo destino parecía estar escrito desde el primer aliento: pobreza, trabajo infantil y un futuro sin horizontes. Su nombre era Mateo, y desde los 6 años ya acompañaba a su padre a los campos de maíz, con las manos pequeñas cubiertas de tierra y las rodillas siempre sucias. No conocía juguetes ni vacaciones. Su infancia fue una sucesión de amaneceres antes del sol y noches frías en una casa de adobe con goteras. Pero lo que sí tenía, y que nadie podía arrebatarle, era una mente inquieta y un corazón inquebrantable. Mientras otros niños del pueblo jugaban, él observaba. Observaba cómo los ríos bajaban con fuerza en temporada de lluvias, cómo las semillas germinaban con paciencia, cómo los adultos tomaban decisiones que terminaban arruinándolos o salvándolos. Y en medio de esa observación constante, nació una idea. Él no quería solo sobrevivir, quería construir. A los 16 años, Mateo tomó la decisión más difícil de su vida. Dejó su aldea con solo una mochila raída, un par de zapatos rotos y el sueño de aprender algo más allá del campo. Cruzó fronteras, trabajó en restaurantes, lavó coches, durmió en parques y nunca dejó de leer. Cada noche, bajo la luz tenue de un poste de luz o la pantalla de un celular prestado, estudiaba matemáticas, finanzas, ingeniería básica, idiomas. No tenía un maestro formal, pero tenía la vida como su escuela más dura. Con los años empezó a ahorrar cada moneda, a invertir cada peso en cursos, en herramientas, en contactos. Y en silencio, sin hacer ruido, sin presumir, comenzó a construir algo que muy pocos vieron venir: una red de negocios sostenibles enfocados en energías limpias en comunidades rurales. Lo hizo con discreción, con humildad y con un propósito claro: devolver a su tierra lo que el sistema le había arrebatado. Nadie supo cuándo exactamente Mateo se convirtió en millonario. No usaba relojes de lujo, ni conducía autos deportivos, ni publicaba fotos en redes sociales. Vivía en un pequeño departamento en la ciudad, cocinaba su propia comida y tomaba el transporte público como cualquiera. Muchos lo confundían con un limpiador de ventanas o un mensajero. Pero detrás de esa fachada sencilla, su compañía, una startup dedicada a paneles solares de bajo costo para zonas marginadas, ya había transformado más de 300 comunidades en México y Centroamérica. Había ganado premios internacionales, había sido invitado a foros en Naciones Unidas y había rechazado ofertas millonarias de corporaciones extranjeras que querían comprar su tecnología. Él decía: no hago esto por dinero, lo hago para que ningún niño tenga que elegir entre estudiar y comer. Y sin embargo, a pesar de todo su éxito, Mateo nunca perdió su esencia. Seguía yendo a mercados locales, seguía usando ropa sencilla, seguía tomando el mismo autobús, pero lo más importante, seguía siendo invisible para el mundo, que solo valora lo que brilla. Por eso, cuando entró a ese restaurante aquel día, nadie lo reconoció. Ninguno de esos jóvenes arrogantes supo que el hombre que humillaban era el mismo que aparecía en portadas de revistas de innovación, bajo un nombre distinto, con una vida cuidadosamente escondida. Mateo no necesitaba validación externa. Su riqueza no estaba en lo que mostraba, sino en lo que construía. Y eso era justo lo que lo hacía tan peligroso, porque mientras otros construían egos, él construía legados. Esa mañana, antes de entrar al restaurante, Mateo había recibido una llamada. Era de una fundación que apoyaba a migrantes en crisis. Le contaron que un grupo de jóvenes había estado grabando y humillando a personas vulnerables en zonas pobres, subiendo los videos a redes sociales como si fueran contenido viral. Le dijeron que ya habían identificado a los responsables. Mateo escuchó en silencio, respiró profundo y respondió: déjenme manejar esto a mi manera. No quería denuncias ni juicios, quería justicia real. Quería enseñarles, no con gritos, sino con hechos,
que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que viste, sino por lo que hace cuando nadie lo ve. Y ese restaurante, ese momento, sería su escenario final. Porque sabía que si ellos lo humillaban públicamente, tendría la oportunidad de exponerlos públicamente, con la verdad. Mientras el grupo de jóvenes seguía riéndose en voz alta, sin el más mínimo pudor, uno de ellos, el más alto, con una chaqueta de diseñador y un reloj que costaba más que el alquiler de Mateo durante un año, se levantó de su mesa y caminó directamente hacia él. Con una sonrisa burlona y los brazos cruzados, lo miró de arriba abajo como si estuviera evaluando un objeto defectuoso. «Oye, viejo», le dijo con voz sarcástica, «¿seguro que puedes pagar eso? Porque si no, mejor te vas antes de que llame a la policía por robo de comida». El restaurante entero cayó. Algunos clientes desviaron la mirada, otros murmuraron entre dientes, pero ninguno intervino. Mateo no levantó la vista, solo apretó los labios, respiró lenta y profundamente, y se tomó un trago de agua con la calma de quien ya ha decidido todo en su mente. Lo que el joven no sabía era que, en ese preciso instante, dos personas estaban grabando todo desde distintos ángulos. Una era una camarera que trabajaba allí desde hacía años y que conocía a Mateo como cliente habitual, amable, generoso y siempre dejaba propina, aunque fuera de 10 pesos. La otra era un reportero independiente que Mateo había contratado discretamente días antes, tras descubrir la identidad de los influencers de la humillación, como los llamaban en redes. Estos jóvenes viajaban por la ciudad buscando personas vulnerables, indígenas, migrantes, adultos mayores, trabajadores informales, para ridiculizarlos y subir los videos con títulos como «¿Cuánto cuesta la vergüenza?» o «Pobres versus ricos, ¿quién gana?». Sus seguidores los aplaudían, los patrocinadores los buscaban y las marcas los pagaban, pero todo eso estaba a punto de desmoronarse. Mateo, sin saberlo, se había convertido en el blanco perfecto para ellos. Un hombre mayor, vestido con ropa humilde, comiendo solo, sin compañía, sin aparente defensa. Era el personaje ideal para su próximo video viral. Pero lo que ellos no entendían era que Mateo no era una víctima al azar. Era un hombre que había sido humillado antes, sí, pero que también había aprendido a convertir el dolor en estrategia. Mientras masticaba lentamente su bocado, su mente ya estaba trabajando en varios frentes: el legal, el mediático, el moral. Tenía pruebas de que estos jóvenes habían acosado a decenas de personas, que habían violado leyes de privacidad, que habían incitado al odio. Y lo más importante, tenía el respaldo de abogados, periodistas y activistas que estaban cansados de ver cómo la crueldad se monetizaba en nombre del entretenimiento. En ese momento, el joven insistió: ¿me estás escuchando, viejo? Responde. Mateo finalmente levantó la mirada. Sus ojos no mostraban miedo ni ira, mostraban una tristeza profunda, casi paternal. «Sí te escucho», dijo con voz tranquila, «y me duele que un joven con tanto futuro lo esté desperdiciando en ser un payaso para Internet». El comentario tomó al chico por sorpresa. No esperaba una respuesta tan serena, tan directa. Por un instante su sonrisa se desvaneció, pero rápidamente la recuperó, como si la vergüenza fuera algo que debía esconder con más burla. «¡Ay, qué filósofo!», gritó girándose hacia sus amigos. «Miren, el pobre habla con sabiduría». Todos rieron, pero esta vez la risa sonó forzada. Algo en la mirada de Mateo los había inquietado. Entonces, sin previo aviso, Mateo sacó su teléfono del bolsillo. No era un modelo nuevo, era un dispositivo sencillo con la funda gastada. Pero lo que hizo con él cambió todo. Presionó un botón y de inmediato, en la pantalla del restaurante, instalada para mostrar eventos deportivos, apareció una transmisión en vivo. Era la entrevista que le habían hecho meses atrás en la ONU bajo su nombre real, Mateo Ruiz, fundador de Sol Sin Fronteras. En el video hablaba con fluidez en 3 idiomas, mostraba planos de sus proyectos y recibía un aplauso de pie de delegados de más de 50 países. El silencio en el restaurante fue instantáneo. El joven que lo había humillado palideció. Sus amigos se miraron desconcertados.
y la camarera sonrió con satisfacción, porque el hombre que habían tratado como basura acababa de revelar quién era realmente. El video continuó proyectándose en la pantalla del restaurante, y con cada segundo, la atmósfera se volvía más densa, más incómoda. Las imágenes mostraban a Mateo Ruiz en un foro global, rodeado de líderes mundiales, explicando cómo su tecnología solar había llevado electricidad a pueblos que jamás habían tenido luz, cómo sus sistemas de agua potable habían reducido enfermedades en zonas olvidadas y cómo su modelo de negocio, sin ganancias excesivas, estaba siendo estudiado por universidades de todo el mundo. Mientras el video avanzaba, el joven que lo había humillado se quedó paralizado, con la boca entreabierta, los ojos desorbitados y las manos sudorosas. Sus amigos ya no reían. Algunos bajaron la cabeza, otros miraban al suelo, y uno incluso retrocedió lentamente hacia la salida, como si intentara huir de la vergüenza que ahora los envolvía a todos. Mateo, con una serenidad casi sobrenatural, se levantó lentamente de su silla. No hizo ningún gesto dramático, no alzó la voz, no señaló a nadie. Solo caminó hacia la pantalla, se detuvo frente a ella y luego giró suavemente para mirar al grupo. «Ustedes pensaron que yo era invisible», dijo con voz clara y firme, «pero la verdadera invisibilidad no es la de quien no tiene dinero, es la de quien carece de empatía, de decencia, de humanidad». Las palabras resonaron como un trueno silencioso. En ese momento, la camarera se acercó y sin decir nada le entregó una tarjeta. Mateo la tomó, la miró un instante y luego la mostró al grupo. Era la acreditación oficial de las Naciones Unidas, con su nombre, foto y cargo. Asesor senior en desarrollo sostenible para América Latina. No era una pose, no era un disfraz, era su vida real. Y lo más irónico, todo eso lo había construido desde la pobreza, desde el anonimato, desde el esfuerzo silencioso que nunca buscó aplausos. Los jóvenes, ahora completamente desconcertados, empezaron a murmurar entre ellos. Uno intentó justificarse. «No sabíamos quién eras». Mateo lo interrumpió con calma. «No se trata de quién soy yo. Se trata de cómo tratan ustedes a los demás, sin saber quiénes son. Porque si juzgan a alguien por su ropa, por su plato de comida, por su acento, entonces no ven personas, ven sombras, y las sombras siempre terminan devolviendo lo que les lanzan». En ese instante, el reportero independiente que había estado grabando todo se acercó y, sin pedir permiso, proyectó en su celular otro video. Uno de los tantos que esos mismos jóvenes habían subido semanas atrás, donde se burlaban de una mujer indígena que vendía flores en el metro. El contraste era brutal, la risa cruel de antes, frente al silencio avergonzado de ahora. Lo que siguió no fue una confrontación, fue una lección. Mateo les explicó, sin odio, sin rencor, que el poder no está en tener dinero, seguidores o ropa de marca. Está en tener la capacidad de elegir ser bueno, incluso cuando nadie te ve. Ustedes tienen talento, juventud, recursos, pero los están usando para lastimar. Yo tuve nada, y lo usé para sanar. Esas palabras calaron hondo, no solo en los jóvenes, sino en todos los presentes. Algunos clientes aplaudieron, otros sacaron sus teléfonos, no para grabar una burla, sino para capturar una enseñanza. Y en ese preciso momento, la historia empezó a cambiar. No solo para Mateo, sino para todos los que presenciaron ese acto de dignidad en medio de la humillación. Mientras tanto, en las redes sociales, algo inesperado comenzaba a suceder. La camarera que había estado grabando todo desde el principio subió el video con un título simple. Se rieron del pobre mexicano hasta que descubrieron quién era. En cuestión de minutos el video se volvió viral, no por el drama, sino por la verdad, no por la venganza, sino por la justicia silenciosa de un hombre que, en vez de responder con odio, respondió con ejemplo. Miles de personas compartieron el video, lo tradujeron a decenas de idiomas, lo usaron en clases, en charlas, en campañas contra el bullying digital. Y los jóvenes que lo habían humillado, sus cuentas empezaron a ser bloqueadas por miles de usuarios. Sus patrocinadores los abandonaron.
sus seguidores los abandonaron, porque el mundo, por una vez, eligió estar del lado de la humanidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Mientras el video continuaba expandiéndose por redes sociales, alcanzando millones de visualizaciones en menos de 48 horas, los jóvenes que habían humillado a Mateo intentaron desaparecer del mapa digital. Borraron sus cuentas, escondieron sus rostros y hasta intentaron contactar a abogados para presentar una demanda por difamación. Pero pronto descubrieron que no tenían ninguna base legal. Todo lo que había ocurrido en el restaurante fue grabado con su consentimiento tácito en un lugar público y el contenido no era manipulado. Además, Mateo no los había insultado, ni amenazado, ni expuesto sin motivo. Simplemente había respondido con la verdad. Y la verdad, en este caso, era más poderosa que cualquier defensa legal que pudieran montar. Lo que sí no esperaban fue la reacción de sus propias familias. Algunos padres, al ver el video, se sintieron profundamente avergonzados. Uno de ellos incluso emitió una disculpa pública en nombre de su hijo, reconociendo que habían fallado en enseñarle valores. Otros jóvenes, antiguos seguidores de ese grupo, comenzaron a denunciar no solo ese episodio, sino docenas más. Casos en los que habían engañado a personas vulnerables, editado videos para hacerlas parecer ridículas e incluso robado pertenencias como parte de sus retos virales. Lo que antes era entretenimiento para muchos, ahora se revelaba como una red de crueldad organizada, disfrazada de humor. Y Mateo, sin proponérselo, se había convertido en el catalizador de una ola de conciencia colectiva. Mientras tanto, Mateo no se dejó llevar por la fama repentina. Rechazó entrevistas en cadenas internacionales, evitó aparecer en portadas sensacionalistas y mantuvo su rutina con la misma humildad de siempre. Pero sí aceptó una invitación especial: regresar a su aldea natal en Oaxaca, no como el millonario que triunfó, sino como el hombre que nunca olvidó de dónde venía. Allí, frente a los niños del pueblo, muchos de ellos descalzos, con uniformes desgastados y sueños gigantes, les contó su historia sin adornos. No les habló de dinero ni de fama, les habló de respeto, de observación, de trabajo silencioso y de cómo la verdadera fuerza no está en imponerse a otros, sino en levantarse sin perder la humanidad. Uno de los niños le preguntó: ¿y si me ríen, qué hago? Mateo lo miró a los ojos y respondió: ríe tú también, pero ríe con ellos, nunca de ellos. De regreso a la ciudad, Mateo tomó una decisión inesperada. Donaría una parte significativa de sus ganancias para crear un programa educativo llamado No Juzgues, Conoce, enfocado en escuelas secundarias y universidades. El programa incluiría talleres de empatía digital, ética en redes sociales y testimonios reales de personas que han sido víctimas de bullying en línea. Lo más sorprendente, invitó a los propios jóvenes que lo habían humillado a participar, no como villanos, sino como testimonios vivos de la transformación posible. Al principio ellos se negaron, avergonzados, pero con el tiempo uno de ellos aceptó, y luego otro. Y aunque el proceso fue lento y doloroso, comenzaron a entender que su redención no estaba en esconderse, sino en reparar. Y así, sin ruido, sin fanfarria, Mateo logró algo que muy pocos consiguen: convertir un acto de crueldad en una oportunidad de cambio colectivo. No buscó venganza, ni castigo, ni fama. Solo quiso que, a partir de su dolor, naciera una lección que nadie olvidara. Porque en un mundo donde la superficialidad gana likes y la humillación se vende como entretenimiento, mostrar que la dignidad silenciosa puede derribar imperios de arrogancia. Es la revolución más poderosa de todas. Y todo comenzó con un plato de arroz, un par de lágrimas y un secreto que, cuando se reveló, no destruyó, sino que transformó. Muchos pensarán que esta historia termina con la humillación pública de los jóvenes, con su caída en redes sociales o con la fama repentina de Mateo. Pero la verdad es que no termina ahí. Termina mucho más allá, en los corazones de las personas que vieron el video y cambiaron la forma en que miran a los demás. Porque lo más poderoso de este episodio no fue la identidad secreta de Mateo, ni su fortuna oculta,
ni siquiera su reacción impecable ante la burla. Lo más poderoso fue su decisión de no responder con odio. En un mundo donde la venganza se celebra, donde los trolls se convierten en héroes por un momento, Mateo eligió el camino más difícil, el del perdón inteligente, el de la justicia sin violencia, el de la verdad sin crueldad. Y eso, más que cualquier riqueza, lo convierte en un verdadero gigante. Lo que pocos saben es que semanas después del incidente, uno de los jóvenes que más se había burlado de Mateo lo buscó en persona. Llegó al restaurante con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. No pidió perdón con palabras elaboradas ni promesas vacías. Solo le entregó una carta escrita a mano en la que decía: «Gracias por no hacerme sentir menos de lo que ya era. Me enseñaste que el respeto no se compra, se practica, y hoy, por primera vez, quiero practicarlo». Mateo leyó la carta en silencio, la dobló lentamente y se la guardó en el bolsillo. Luego, sin decir una palabra, le ofreció su asiento y le pidió a la camarera que le sirviera un plato igual al suyo. No hubo discursos, no hubo cámaras, no hubo audiencia. Solo dos hombres, uno joven y uno viejo, compartiendo comida y humanidad. Esta historia no es solo sobre un hombre rico que fingía ser pobre. Es sobre cómo la verdadera riqueza se mide en actos, no en activos. Es sobre cómo el silencio puede ser más fuerte que un grito y cómo la humildad puede derribar los muros más altos de la arrogancia. Mateo no necesitaba probarle nada a nadie, pero lo hizo no por orgullo, sino por conciencia, porque sabía que si no decía nada, otros seguirían siendo humillados. Y si no actuaba, la crueldad seguiría siendo recompensada con likes y seguidores. Así que eligió hablar, no con el lenguaje del rencor, sino con el del ejemplo. Y en ese ejemplo, millones de personas encontraron un espejo en el que mirarse y preguntarse: ¿cómo trato yo a quienes parecen menos que yo? Hoy, el restaurante donde ocurrió todo se ha convertido en un lugar simbólico. Los dueños cambiaron el nombre a El Plato del Respeto, y en la pared donde antes colgaba un menú, ahora hay una frase escrita en letras doradas: «No sabes la historia que carga quien tienes frente a ti». Trátalo como si fuera la persona más importante del mundo, porque para alguien lo es. Cada semana, personas de todo el país vienen a comer allí, no por la comida, sino por la lección. Y cada vez que alguien entra con arrogancia, los empleados recuerdan el episodio y con una sonrisa le dicen: «Aquí todos somos iguales, incluso los que creen que no lo son». Al final, el verdadero secreto de Mateo nunca fue su fortuna, ni su título, ni su fama internacional. Su verdadero secreto fue algo mucho más simple y a la vez mucho más raro en estos tiempos. Nunca perdió su humanidad. Aunque el mundo lo trató como invisible, él nunca dejó de ver a los demás. Aunque lo humillaron, él eligió enseñar. Aunque tuvo el poder de destruir, eligió construir. Y en esa elección está la moraleja que todos deberíamos llevar en el alma: que no importa cuánto tengas o cuánto hayas logrado, si no tratas a los demás con respeto, no has logrado nada realmente valioso. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si sentiste que el mundo necesita más personas como Mateo, entonces no dejes que termine aquí. Dale like a este video, no solo como un gesto, sino como un compromiso. El compromiso de no reírte de quien sufre, de no juzgar por las apariencias, de elegir la empatía sobre la indiferencia. Cada like es un voto por un mundo más humano, más justo, más consciente. Y si realmente crees en este mensaje, suscríbete a este canal, porque aquí no contamos historias para entretener, contamos historias para transformar, historias que despiertan conciencias, que desafían prejuicios y que recuerdan que detrás de cada rostro anónimo hay una vida entera que merece respeto. Además, comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Tal vez con un joven que está creciendo en la era de las redes sociales, tal vez con un amigo que olvidó el valor de la humildad, o incluso contigo mismo, para recordarte que la verdadera grandeza no se muestra, se practica en silencio, porque historias como esta no deben quedar en un solo lugar, deben esparcirse como semillas de cambio, de una persona a otra, de un corazón a otro,
hasta que ya nadie se atreva a señalar a nadie solo por su ropa, su plato o su acento. Este canal existe gracias a personas como tú, personas que eligen la verdad sobre el ruido, la dignidad sobre el espectáculo y la humanidad sobre todo lo demás. Así que activa la campanita para no perderte las próximas historias, porque cada semana traemos relatos reales, inspiradores y poderosos que desafían lo que crees saber del mundo. Historias que no solo te harán sentir, sino que te harán actuar. Y en un tiempo donde el odio se viraliza más rápido que la bondad, tú puedes ser la diferencia. Recuerda, un simple like, un comentario, una suscripción, no son solo clics, son actos de fe en un mundo mejor. Y si hoy decidiste apoyar esta historia, es porque tú también guardas un secreto. El secreto de que, en el fondo, crees en la bondad. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir la luz. Y sobre todo, gracias por nunca subestimar al pobre mexicano, porque nunca sabes quién está frente a ti. Nos vemos en el próximo video.